pues antes de que sigamos explicando qué es lo que puede ocurrir con ese rebrote, dónde se están produciendo esos rebrotes, qué es lo que está pasando, déjenme que les dé un consejo sobre Symbioline Megaflora. Bueno, ya saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas, y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Symbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Si en estos días lo prefieren hacer a través de mecanismos online de teléfono, pues también les damos todas las facilidades. En la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Bueno, siguiente declaración de Pedro Sánchez. Según Pedro Sánchez, con prácticamente 50.000 muertes tenemos que estar tranquilísimos, porque todo se ha hecho bien, no ha pasado nada, somos los campeones mundiales en realización de test. Bueno, ya saben, el mundo este que tiene construido él en su cabeza y que solamente lo debe tener él, más los podemitas, separatistas, malversadores, proetarras, etcétera, que le acompañan en el gobierno. Es que los sistemas de salud están funcionando, están detectando de manera precoz esos rebrotes y los estamos aislando precisamente para poder hacer frente a ello con garantías. Fernando López Mirones, ¿cómo estás? Muy buenas, te vemos, pero no te escuchamos. ¿No me escucháis? Ahora perfecto. Ah, bien. ¿Cómo estás? Bien. Que hacía tiempo que no hablábamos. Muy bien, deseando contar cosas, Carlos. No me llamas, no me escribes. Y después de escuchar a Pedro Sánchez decir que todo lo han hecho bien, ¿cómo te has quedado? ¿Con ganas Pues, de hombre, contar o no? estamos... Sí, hombre, claro, estamos acostumbrados ya a oír estas cosas, ya no llama la atención. Esto y las cifras de China son cosas que ya no me afectan. Fernando, ¿estamos para tranquilizarnos o estamos para preocuparnos? ¿Estamos para pensar que hemos aprendido de todo lo que ha ocurrido y de lo que no hemos sabido hacer, de lo que no ha sabido hacer Pedro Sánchez y su gobierno? ¿O estamos como para pensar que efectivamente se han aprendido las lecciones y no va a volver a ocurrir lo mismo? No hemos aprendido nada. No solo no hemos aprendido nada, sino que estamos peor que al principio y estamos mucho más tranquilos, curiosamente. Yo creo que ha tenido mucho que ver el efecto psicológico de la entrada del verano, del aumento del calor. La gente tiene una sensación ya de final de año, de curso, de no sé cuántas cosas, que salvo la cantidad de gente que la economía se lo recuerda, los demás están un poquito, les veo, sobre todo los jóvenes, absolutamente relajados, ¿no? O sea, yo ayer mismo vi a jóvenes saludarse con 2 besos, con total naturalidad, y cuando les dije algo, eran conocidos, me reprendieron ellos a mí. La sensación que tienen es, en general, y mucha gente, es, mira, no me ha pasado nada, no era para tanto, entonces, bueno, pues no va a pasar nada, seguro que no, y esto va a ser un desastre, esto es lo que el virus desea y lo que al virus le viene bien. Y no sé si a alguno más también le vendrá bien. Desde luego debemos tener muchísimo más cuidado y no hemos aprendido. ¿Qué va? Tenemos sensación de tsunami, sensación Fernando, de ha pasado. ¿cómo está el tema del avance de la vacuna, el tema de que podamos tener un tratamiento eficaz y el tema de lo que nos estás describiendo, que los controles que se deberían haber puesto se sigue sin aprender, que son totalmente necesarios? ¿Cómo está el equilibrio de esos 3 factores? El equilibrio está muy mal. La vacuna es absolutamente una ruleta, porque puede salir en cualquier momento o puede no salir en 10 años. Sí es cierto que hay un montón de grupos trabajando a la vez, que esto no ha ocurrido prácticamente nunca y que el reporte económico sería tan brutal para quien lo consiguiera, que realmente están poniendo toda la energía. Pero es que los biólogos no son magos y esto es ensayo-error, y dar con algo es una cuestión de buscar mucho, es como buscar pepitas de oro, puede aparecer o no. Entonces no es una ciencia exacta, desde luego. Hay que probar muchas cosas, hay muchas líneas de investigación, eso sí, desde las membranas, cómo se atacar cuando se une a las células humanas, hasta una serie de cosas, porque por lo que leo es fascinante. Nunca ha habido tantos
papers o artículos científicos, a tal punto que ya nuestros oyentes y espectadores saben perfectamente lo que es un paper y un artículo científico. Cosa increíble, ¿no? Que nunca soñé, de verdad. Esto es la parte menos mala. Después, los tratamientos médicos. Ahora sí, los médicos, hablábamos al principio, ¿te acuerdas? Hace meses de que se estaba preguntando a médicos y que los pobres todavía no sabían. Ahora sí. Ahora, por desgracia, ha habido ya muchos pacientes curados, muchos pacientes fallecidos y podríamos decir que cada maestrillo tiene su librillo y casi cada hospital del mundo está probando sus cosas. Los médicos han tomado el mando y han dicho, mira, a mí esto me va bien. Yo lo voy a probar, yo lo voy a seguir usando. Y estamos viendo la cantidad de controversias que hay con médicos de todas partes del mundo, que unos defienden una cosa, otros defienden otra, y parece que hay una confusión general. Yo en eso estoy más confiado porque los médicos son muy prácticos. Igual que he dicho siempre que no son científicos, porque no lo son prácticos. Entonces ellos ven cuando algo funciona, cuando un paciente mejora y cuando no. Así que en eso estoy un poquito más tranquilo, porque en los que vayamos a enfermar ahora, si nos toca, si no lo hacemos todos a la vez, por lo menos sí tenemos a unos médicos y a un personal biosanitario más preparado. Ya. Y el tema de los preparativos, ¿ves al gobierno habiendo aprendido de que tiene, bueno, el tema de los test lo damos por zanjado, evidentemente no han aprendido nada de la necesidad de test. Acabamos de ver que incluso movimientos de gente que llega, inmigrantes que llegan en patera, no les aplican, no les hacen un test PCR al llegar. Dice, pero ¿cómo los puede usted distribuir por España sin haberles hecho por ellos, por nosotros, por todos? ¿Por qué no les hacen ustedes test? Bueno, eso lo descartamos, pero el resto va a haber compras acumuladas de mascarillas, va a haber compras de batas, de guantes. No, está pasando lo mismo que pasó con las mascarillas, que al final han reconocido que no las recomendaron porque no había. Bueno, pues ahora no están haciendo test porque no hay. Es que no hay, simplemente no hay. Eso es todo lo que pasa, porque no tiene ningún sentido que en un vuelo que vale 130 euros no se cobre el vuelo a 150 con un test obligatorio en salida directamente. Y si no lo tiene usted, se lo cobramos aquí a 70, no hay problema. Pero es un precio insignificante. ¿Qué ocurre? Que no hay. Y como no hay, y no lo quieren decir otra vez, ellos mismos ya han aprendido la lección, los guionistas de Moncloa, que son muy listos, y ya están diciendo una y otra vez, al contrario que al principio, que va a haber un rebrote, que va a haber, porque es que saben perfectamente que lo va a haber. Lo va a haber, y yo creo, ya dije aquí en abril, que en julio, y julio está aquí ya. O sea, va a haber un rebrote inminente. Así que la gente vaya pensando dónde quiere que le pille. Otra cosa es lo que vayan a hacer el gobierno, que eso sí que no es ciencia, ni responde a ciencia, eso es magia. No sé si cerrarán, si no cerrarán. Están intentando localizar los brotes, pero ¿qué va a pasar cuando ya vamos viendo que ese mapa se va rellenando, ese mapa de España, esa piel de toro, y cuando los rebrotes estén en todas partes y estén por doquier? Fernando, y lo que estás diciendo, entra gente de todas partes. Doy tanta fe de lo que estás diciendo, es cierto, que yo tengo clavada una frase y mientras estás hablando te hemos superpuesto en pantalla para que la gente lo vea, el mapa de cómo están ahora los rebrotes, y esos colores oscuros, ese azul oscuro que está viendo la gente en pantalla es precisamente el de las zonas de máxima intensidad de ese rebrote. Y yo recuerdo perfectamente tu frase, hará un mes aproximadamente, hablábamos de esto mismo y yo te pregunté literalmente, ¿crees que va a haber rebrote? Y yo me quedé helado porque tú respondiste antes de julio. Estamos finalizando junio y el mapa lo puede ver la gente en pantalla. Ese es el mapa del rebrote. Con un mapa muy parecido, yo recuerdo un 9 de marzo, un informe de Seguridad Nacional. Seguridad Nacional es uno de los departamentos de Moncloa, es uno de los departamentos de presidencia del gobierno. Y recuerdo con un mapa prácticamente igual que ponía justo debajo una leyenda de Seguridad Nacional que decía: los brotes están controlados, no hay transmisión generalizada, el riesgo es moderado. Me estaré yendo coma arriba, coma abajo. Ese informe fue emitido por Seguridad Nacional el 9 de marzo, justo después, por eso lo tengo clavado, justo después de las manifestaciones feministas del 8M. Pues un mapa prácticamente igual y decían, está todo controlado, riesgo moderado, la transmisión no es generalizada, y mirabas el mapa y decías, pero ¿cómo que la transmisión no es generalizada? Pero si está prácticamente en todas partes. Bueno, pues exactamente eso, efectivamente, es lo que dijo López Mirones, ahora en estos momentos un mes, Fernando. Sí, yo estoy absolutamente fascinado con la reacción de gran parte de la gente, o al menos la mitad de la gente, que es que se creen todo, es que están absolutamente confiados, como si el gobierno realmente tuviera algún control sobre el virus, y no tiene ningún control en absoluto. Están pensando que van a hacer cuando venga el rebrote gordo, y desde luego tenga usted seguro que la culpa, como dice Rodríguez Brown, va a ser de usted, señora. Pues Fernando, muchísimas gracias. Te iba a decir que espero que por una vez falles, pero el problema es que me temo que no va a ser así. Yo quiero fallar
Quiero fallar todo el tiempo, todo el tiempo. Pues así que llévame al plato un día antes de que no podamos volver. Seguiremos hablando, Fernando, porque me temo que efectivamente puede que volvamos a tener un problema con esta historia, teniendo en cuenta la falta de previsión, la falta de precaución que tiene este gobierno. Fernando, un abrazo muy fuerte. Un aullido. Un aullido. No me extraña, no me extraña. ¿Qué os parece? Pues hombre, yo creo que el profesor Mirones es una persona que siempre acierta cuando habla. Precisamente habló de que va a haber un rebrote en julio, ya estamos viendo el rebrote. Ese rebrote, pues yo creo que es un estado de alarma en todos los sentidos, sobre todo teniendo en cuenta quién nos gobierna, que no está ni se le espera, y que además su medida ya sabemos cuál es, la del gobierno. No va a ser de contención, ni de coger, de aislar el foco, nada de eso. Las medidas del gobierno de España vendrán dentro de un mes y medio, cuando el virus esté otra vez fuera de control, que será el confinamiento. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un llamamiento a toda la sociedad, que no se crea lo que sale en los medios de comunicación, porque ya nos han engañado bastante, nos están tomando el pelo, que tomen todas las medidas de seguridad, que este virus es muy mortal, que puede venir el rebrote, el COVID-20, que es un virus de mayor letalidad, un virus que ha mutado y que lógicamente nos puede pasar por encima, como ya nos ha pasado el COVID-19. Por lo tanto, yo no me fiaría para nada del Fernando Simó, porque Fernando Simó, fiarse de él es estar, bueno, ser un kamikaze, como hemos dicho antes, y tampoco me fiaría de un señor como Pedro Sánchez, que no dice una verdad, aunque se confunda. Por lo tanto, es la sociedad, el ciudadano de a pie, es el que tiene que tomar medidas de distanciamiento, de tomar su máscara, etcétera, etcétera, intentar no ir a sitios donde haya muchas concentraciones de personas, hasta que esto empiece a haber una vacuna o una realidad muy diferente a la que se nos viene encima. Bueno, ustedes han escuchado a López Mirones, ¿verdad? Y han visto la prueba evidente de que efectivamente él lo dijo hace un mes y acertó. Bueno, pues elijan ustedes, López Mirones o Fernando Simón. Aunque ahora mismo se produzcan brotes en España, es difícil que la intensidad de la transmisión, y ya no es una transmisión excesiva, pero es difícil que la intensidad de la transmisión vaya a ser la misma que al principio. ¿Y por qué? ¿Cuál es la base científica? Ah, vale, ya estoy cayendo. La misma que cuando dijo, a lo sumo habrá algún caso aislado, ¿no? Es la misma. Yo, de verdad, este señor sigue aquí 40 y pico mil muertes después. Este señor sigue aquí, al frente de la oficina de alertas, después de saberse que ocultó la alerta del 23 de enero y del 30 de enero de la OMS. Sigue ahí después de saber que el 2 de marzo a él, a su correo, se le remitió, por estar al frente de esa oficina de alertas por parte del ISIDIS y de la Unión Europea, el Centro de Control de este tipo de enfermedades, se le remitió un informe diciendo: tienen que evitar, como sea, la afluencia a reuniones masivas. ¿Qué hicieron el 8M? 6 días después, nada de nada, no, incitaron a la gente a que fuera. Él mismo, en rueda de prensa, este señor que sigue estando ahí y nadie le pide la dimisión, dijo que ni a sus propios hijos les diría que no fueran, ¿vale? Y ahora simplemente rebobino. ¿Se acuerdan de la crisis del ébola? Por un perro, Pedro Sánchez pidió dimisiones por sacrificar un perro que, por cierto, estaba controlado. O sea, ahí no había un foco descontrolado, no había 100 focos, no había 1000 focos descontrolados. Bueno, pues este señor sigue al frente de esa oficina y sigue diciéndonos lo que va a ocurrir, es decir, traducido, lo que no va a ocurrir. Eso está seguro. Pero es que lo increíble de todo esto es que es palpable que mienten. Pero lo que es palpable también es que, además de mentir, cuando afirman algo, no dan una razón científica de en qué se basan para dar esa afirmación, para decir esa afirmación. No dicen, no, miren, es que tenemos este estudio y pasa esto, esto y esto, o estamos haciendo estas pruebas y está controlado por esto y por esto, y por esa razón no va a haber un contagio masivo. No, no, es una afirmación que supera, bueno, cualquier tipo de fe religiosa, o sea, es algo esotérico en el que hay que creerles, pero claro, cuando las pruebas son que mienten hasta en el número de muertos que ha habido en España. Entonces, realmente es que estamos en manos de unos ineptos malvados. Pero o sea, es una situación que es difícil de creer, porque, bueno, pues porque dices, es que esto no puede ser verdad, pero es que es la situación en la que estamos viviendo. Pero, Juan de Dios, dándote la razón al 100%, es difícil de creer que estos señores tengan esa ineptitud. Es difícil de creer que tengan la maldad y la caradura de seguir saliendo a dar consejos cuando saben que son responsables
de haber catalizado, de haber relanzado un virus, de no haber tomado las medidas de precaución para evitar que muriera un montón de gente. O sea, no han conseguido salvar a un montón de gente porque han decidido no adoptar determinadas medidas, porque retrasaron los controles, retrasaron las compras, retrasaron las alertas, se tomaron esto a puro cachondeo, ¿vale? Eso es una cosa. Pero, ¿y la capacidad crítica de la gente que los vota? Con todos mis respetos, aquí cada uno es muy libre de votar, nosotros no somos sospechosos de lanzarle cócteles molotov a nadie. Hay alguien de los que pacta con el Partido Socialista que no es que sea sospechoso, tiene la evidencia de la culpabilidad, lo han hecho toda la vida. De hecho, podemos ir repasando, Esquerra quiere expulsar a los españoles, es decir, son racistas, PNV exactamente igual, encima hace mofa de los negros, por lo tanto es racista, luego tienen a H. Bildu, que es heredero de lo que es, por lo tanto es un partido proetarra, luego tienen entre sus socios a Podemos, que dice que las instituciones se toman al asalto y que ellos a las huelgas generales no les gusta ir sin su Kalashnikov, por lo tanto es un partido con un trasfondo evidentísimamente violento. Esos son ellos, nosotros no estamos entre ellos. Nosotros simplemente pedimos a la gente que ejerza la crítica democrática. ¿Dónde está la crítica de los votantes de izquierdas? ¿Cuántos muertos necesitan para espabilar? O sea, lo digo con todas las letras. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuántos millones tenemos que perder como economía para que se den cuenta de lo que hace su gente? ¿Tanto odio tienen a la derecha que son incapaces de reconocer dónde está una mala gestión? Una gestión como la del ébola era un drama nacional, porque se había salvado a una enfermera y se había sacrificado un perro. Eso fue un drama. Se pedían cabezas de ministros. Ahora, 46.000, 47.000 víctimas mortales, España quebrada, con un agujero este año de 140.000, 150.000 millones y no pasa nada. El señor que comanda la oficina de alertas sigue al frente de la oficina de alertas y si hay evidencia de algo es que se ocultaron todas las alertas y no pasa nada. No se pide la dimisión ni de un director general. Aparicio, la señora Aparicio, directora de Salud Pública, ¿ha triunfado la salud pública? Pedro Sánchez, responsable del mando único, ¿ha triunfado el mando único? Pablo Iglesias, responsable de las residencias, ¿ha triunfado el control de las residencias? ¿Y por qué sus votantes no piden sus dimisiones? Prefieren seguir tragándose la mentira que les ponen en el plato. Les da olímpicamente lo mismo. Jesús Ángel. Porque sus votantes son radicales, son talibanes, directamente son talibanes. Porque aunque muera 1 millón de personas, sus votantes tienen tanto odio, muchos de sus votantes, ¿no? Pero un porcentaje muy alto, tienen tanto odio al que está enfrente, al que piensa de forma diferente, que directamente se van a dejar guiar por estos personajes que son unos gobernantes infectos para España, ¿no? Es que tú dices, ha habido 50.000 muertos y nadie dimite, y oculta los muertos. Pero es que me acuerdo, al principio de los años 2000, que estos señores nos dijeron que entramos en una guerra que nunca entramos. Que estos señores hubo un atentado que murieron 200 personas, y le echaron la culpa al gobierno de España y los militantes del Partido Socialista y del Partido Comunista se lo creyeron a pies juntillas. Y luego los medios de comunicación, generalmente el grupo Prisa, dijo que la derecha estaba haciendo una conspiración porque ese atentado parecía que estaba manipulado y al final quedó casi como una conspiración. Y luego siempre el seguidismo de la derecha de turno. Ángel, yo creo que lo que estás diciendo hay una clave, creo que es muy importante, y es que las personas tienen una capacidad crítica o un juicio crítico también en función de la información que reciben. Y el problema en el que estamos es que los medios de comunicación, salvando honrosas excepciones, como esta cadena, como algunas otras, pero que tienen una difusión mucho más limitada que la mayor parte de la potencia mediática que tiene la izquierda, está lanzando una información que no es cierta, que es mentira. Entonces, las personas, y es lógico también, yo entiendo una persona que viva, no sé, en Soria, en Guadalajara, incluso aquí en Madrid, que si sale un ministro diciendo algo, pues hombre, de primeras lo que piensa es, este señor no me puede mentir tanto. Bueno, el caso es que miente, y miente de una forma descarada. Pero ¿qué pasa? Que tienes una potencia mediática tal que la información que te dan a la hora de poder juzgar qué está pasando, mucha gente la tiene muy limitada. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque, sí. A ver, vamos a dar los datos del gobierno de España. Dice 28.000 muertos, ¿vale? Lógicamente oculta otros 22.000. Con 28.000 muertos, ¿no es un dato suficiente para que cambie su visión de lo que está pasando? O sea, 28.000 muertos es para respaldar al señor Fernando Simón, que es
una persona nefasta para la salud pública española, o el señor Pedro Sánchez o el señor Iglesias, que ha habido 20.000 muertos en las residencias. Yo creo que es que hay que tener también un poco de capacidad de reflexión. También hay una cosa, estamos en el siglo XXI, está Internet, que te puedes informar. O sea, la gente ya tiene que empezar a madurar, a ser mayores de edad, buscar su información y ver que 28.000 muertos no coinciden en absoluto con la historia que nos está contando esta gente. Ya, pero y es Jesús que vienen Ángel, otros 28.000 muertos más y van a seguir votándoles. Yo creo que ellos son como los talibanes. Jesús Ángel, es que ese movimiento que está habiendo, por ejemplo, en redes, en las que sale otro tipo de información, inmediatamente el gobierno ha intentado controlarlas. Pero ha intentado tan controlarlas que el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general Santiago, que por cierto lo acaban de ascender, no me extraña, dijo directamente que se estaban revisando e investigando todas las opiniones contrarias al gobierno. ¿Qué quiere decir opiniones contrarias? Todo aquel que dé una información que no sea la que coincide exactamente con la que dice el gobierno es sospechosa. Eso lo ha dicho en rueda de prensa el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Es decir, los recursos de la Guardia Civil se han puesto al servicio de un partido político. Eso es totalitarismo, para investigar toda aquella opinión que no coincide con la opinión del partido. Eso es totalitarismo. Eso es lo que está pasando. Es decir, en el momento en el que hay una ventana en la que se está intentando informar, inmediatamente, y bueno, y lo hemos sufrido, yo creo que vosotros probablemente, yo desde luego, en el momento en el que yo ponía @SánchezCastejón o @Pablo Iglesias, se me quedaba colgado Twitter. Tenía que poner y pegado @ o lo que fuera, y cuando iba a enviar el Twitter, separarlo, porque se me colgaba completamente el móvil. Esto me pasa a mí, que soy un mindundi. Última noticia sobre lo que les estamos contando. Atención, van a espabilar, van a empezar a hacer test PCR para cortar los mismos brotes que en el pasado acabaron provocándonos la enorme tasa de mortalidad que hemos sufrido. Fíjense, ni por lo más remoto. Esto corresponde a un documento recién firmado por el Ministerio de Sanidad. No recuerdo ahora si es del día 23, del 24 de junio, pero de los de la nueva normalidad. Pues la nueva normalidad es la vieja normalidad. Sanidad no exige la realización de test PCR a los contactos de los nuevos contagiados. Y digo yo, ¿cómo se define un brote? ¿Cómo se define un foco de contagio? En que hay uno y contagia a sus contactos, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la decisión que han tomado? Que si hay un contagiado confirmado, no es obligatorio que se le haga test PCR a todos los que hayan entrado en contacto estrecho, ¿eh? No que usted haya pasado por la calle y lo haya visto, no, en lo que se define como contacto estrecho. Una persona que ha tenido que convivir, que estar en el trabajo a escasos metros, una persona que puede haberse contagiado perfectamente, para que nos entendamos todos. Eso es un contacto estrecho. Decisión de hace 4 días, 5 días, Ministerio de Sanidad. ¿A que hay un contagiado? ¿A que está confirmado por PCR? No es necesario hacerles. Si eso, oye, a lo sumo recomendable si hay posibilidad, ¿eh? Pero si no, oye, que no es exigible. Eso lo pone literalmente en un documento, que no es exigible hacer test PCR a los que hayan estado trabajando con él, a la gente de su hogar, a la gente de su familia, a la gente con los que haya tenido un trato obvio y evidente, por ejemplo, por motivo sanitario, incluso a los sanitarios. Nada, que no es necesario. ¿Para qué? No va a ser que abortemos los nuevos brotes, ¿no? O sea, esto está recién firmado, Ministerio de Sanidad, Jesús Ángel. Efectivamente, si es que estamos ante un gobierno de una serie de personas que no tienen una cualificación clara para liderar nada y que ya después de toda la información y de todo lo que hemos visto, parece, y lo vamos a repetir, parece que es que disfrutan, le viene bien este estado, esta situación. No van a hacer nada, no han comprado PCR, no han comprado EPIs para una futura pandemia, no han comprado respiradores. Si viene otra pandemia, si viene otro rebrote, va a pasar exactamente lo mismo. Recemos a Dios de que los contagios pues, no, se produzcan separados en el tiempo para que el servicio público de sanidad y el servicio privado de sanidad española pueda atenderlos, porque si no, pues va a pasar exactamente lo mismo. Como se saturen de nuevo las urgencias por contagios, veremos pues las mismas escenas que hemos visto hace unos meses. Y es que yo pienso que todas esas escenas de muerte, de vecinos, porque estamos hablando de 50.000 personas,
50.000 personas, es que yo creo que de forma directa o indirecta ha tocado casi a más de la mitad de la población española, esta serie de muertes. O sea, el drama que ha vivido una persona que ha sido contagiada, estamos hablando de 50.000 personas muertas y de 300.000 o 400.000, o muchísimo más porque no había ningún control, pero pongamos 300.000 personas contagiadas y muchas de ellas que han vivido ese drama en los hospitales. Yo creo que eso es suficiente para tomar todas las medidas y que no pase de nuevo lo que ha pasado. No van a hacer controles. Que es una situación completamente surrealista. O sea, tenemos que ir a publicidad, muy rápido, Juan de Dios. La Comunidad Autónoma de Madrid ya está tomando medidas de precaución y de alerta para prepararse para un nuevo rebrote. Y sin embargo el Gobierno de la Nación está remando en la dirección contraria. Es que esto es surrealista. Vamos a publicidad y volvemos con el caso Dina. Ya saben, Dina, la famosa tarjeta del móvil de una persona que tuvo una relación, yo ahí no quiero entrar, con Pablo Iglesias. La cuestión es que se mandaban mensajes, la cuestión es que unos mensajes donde él quedaba plenamente retratado, por ejemplo, esa famosa frase que él lanzó a Mariló Montero de la azotaría hasta que sangrara, venía de ese móvil. Por cierto, ella sacó los pantallazos y los divulgó entre sus amigas. Eso lo ha reconocido en sede judicial. Pero se lo vamos a contar paso a paso, para que vean ustedes lo que ha ocurrido. Él empezó acusando a Eduardo Inda, OK Diario, la OK Cloaca, todo era una confabulación para robar ¿el qué, señor mío? Se lo contamos en unos momentos porque les están pillando, pero pillando con el carrito de los helados. Ya aparece hasta determinadas pruebas, indicios que apuntan a que trabajaban coordinados con unos fiscales para fabricar una acusación falsa. Tremendo, ¿eh? Tremendo para cualquier persona, para un vicepresidente ni les cuento. Vamos a publicidad y volvemos ya. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos.
Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Bueno, pues les vamos a explicar el caso Dina, ese caso con el que Pablo Iglesias pensaba que iba a meter en prisión a Eduardo Inda, que iba a cerrar OK Diario, pues no sé, a lo mejor más periodistas, los mandaría a la cárcel, y como siga y se vea toda la verdad, el que va a tener un problema serio es él, si es que hay justicia, luego ya veremos, porque a lo mejor resulta que él consigue librarse de alguna cosa. Pero ese es el caso, se lo vamos a explicar en un momentín, paso a paso, para que ustedes lo entiendan. Pero antes déjenme que les dé un consejo que se llama Calm Plus. Hay que tomarse con mucha calma todo lo que está ocurriendo. Bueno, pues Calm Plus. En estos días nos encontramos en nuestros domicilios, inmersos en muchas tareas de teletrabajo, de atender a los niños, que si los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy les presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejorar el estado de ánimo. Relájense y encuentren Calm Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque les recomendamos que en estos días se queden en casa, si pueden, todavía hay brotes, hay rebrotes, ya lo ven, y lo adquieran directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Si pueden, se quedan en casa, lo compran a través de estas vías y siempre, ya saben, Calm Plus de Mundo Natural. Bueno, quiero que vean a Pablo Iglesias, ¿vale? Esta es la etapa en la cual él decidía quién tenía que ir a prisión, quién no, qué medio había que cerrar, cuál no, porque decía que el caso Dina era un caso de la cloaca, de OK Diario, de Eduardo Inda, que se lo habían inventado con Villarejo porque había una persecución política ilegal para expulsarle a él del panorama. Menos mal, porque está de vicepresidente, pero bueno, por si eso es poca prueba, atención a lo que ha ocurrido después. Vamos a ver primero las declaraciones de Pablo Iglesias cuando iba acusando a todo el mundo, vamos a ver lo que él decía y luego vamos a explicarles el caso, ya verán. Han sido 6 años muy difíciles, donde nuestra militancia ha tenido en primer lugar que aguantarnos a nosotros mismos y que resistir nuestros propios errores, pero que también ha tenido que vivir y soportar una campaña de cloacas respecto a la que hoy podemos sonreír y decir que no han conseguido sus objetivos. Todos los aparatos de Estado y sus brazos mediáticos trabajando para que no entráramos en el gobierno, y hoy les decimos a las puertas de Leganés, de nuestra tercera Asamblea Ciudadana,
queridos amigos de las cloacas, estamos en el gobierno. Pues sí, efectivamente, y de hecho lo utilizaron, toda esta farsa la utilizaron en campaña electoral. Bueno, eso es lo que él decía engañando a sus propios votantes y engañando a todos los demás. ¿Qué es lo que se sabe ahora? Porque lo está investigando ya el juez García Castellón, no porque lo digamos nosotros lo hemos dicho desde el principio, pero ahora ya resulta que está ya judicializado. Bueno, caso Dina Busselham. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo primero, ¿vale? La tarjeta de Dina es una tarjeta que es extraída, según Pablo Iglesias la roba Villarejo. Bueno, de momento no hay ni una sola evidencia de eso. Lo que sí que hay es una evidencia de que la tarjeta móvil es extraída de ese teléfono y es remitida a un determinado medio de comunicación, a Interview. Bueno, ¿qué llevaba esa tarjeta móvil para que le preocupara tanto a Pablo Iglesias? Aparte de otras cosas, que él explicará cuáles eran, aparecían determinados mensajes que le retrataban como es. Decía la famosa frase lanzada a Mariló Montero de «la azotaría hasta que sangrara». ¿Les suena? Bueno, pues esa frase venía dentro de unos chats en las conversaciones que él mantenía con Dina, con otras personas, pero que Dina tenía acceso a ella. También aparecían frases sobre «a mí no me gustan los abuelos, los viejos», porque él es así muy cariñoso en sus expresiones, «a mí me molestan las familias, no quiero verlas en los parques». Bueno, había una serie de frases que retrataban al señor. Y había otras frases que no podremos saber porque alguien ha destruido, ¿vale? Alguien ha destruido esa tarjeta, pero eso es más adelante y se lo vamos explicando paso a paso. Bueno, esas fotos y esos mensajes llegan a Interview, ¿vale? No a OK Diario, no, a Interview, ¿vale? ¿Qué ocurre en Interview? Bueno, Interview se da cuenta y dice, a ver, esto es una bomba política, nosotros no queremos entrar en esto no es nuestro objetivo, fuera. Y da la orden de que se devuelva la tarjeta. Pero da la orden de que se devuelva la tarjeta y casualmente se saca una copia de la tarjeta. De forma que, por cierto, no se devuelve porque se le envía a Iglesias, no se le manda a Dina. Oiga, si la tarjeta es de Dina, dénsela a Dina. Bueno, resulta que a quien se le manda es a Iglesias. Y una copia parece, todo está todavía sin probar, pero está en las versiones que se han trasladado judicialmente, parece que una copia se le da a Villarejo. Una a Iglesias, otra a Villarejo. Dina sigue sin tener su tarjeta. Bueno, ¿qué ocurre a partir de ahí? Según ha declarado, y ahora lo vamos a escuchar, según ha declarado en sede judicial Dina, inicialmente, luego modifica su declaración, atención a este detalle, según ella, cuando le devuelve por fin, pasados meses, Pablo Iglesias la tarjeta está destruida. Ergo, lo normal sería pensar que quien la ha destruido es Pablo Iglesias. ¿Por qué, si es así, ha destruido la tarjeta? ¿Qué había en esa tarjeta que retrataba además a Pablo Iglesias? Que lo explique Pablo Iglesias, pero va a ser complicado, porque resulta que él lanza la acusación judicialmente, lanza un proceso judicial contra OK Diario, contra Eduardo Inda, pide en prisión para Eduardo Inda verbalmente, en sede judicial no se atrevió a hacerlo, pero resulta que lo que sabemos es que posiblemente la tarjeta que prueba todo, según esta versión de la propia Dina, ha sido destruida por él. ¿Él ha destruido una prueba base del proceso después de acusar a gente? Bueno, si esa versión es cierta, y la dijo ella, y ahora se lo vamos a escuchar de su propia boca, Iglesias habría destruido la tarjeta y acusa a Villarejo de robarla, y a OK Diario de estar conchavado en eso que acaban de escuchar en esas declaraciones. La OK Cloaca nos quiso desprestigiar, no, usted no les ha querido desprestigiar a nadie, ustedes se desprestigian solo, por esa parte esté tranquilo. ¿Qué es lo último que se ha descubierto? Bueno, por otro chat se ha descubierto que la abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor, resulta que estaba mandando mensajes al chat diciendo que Iron Man, nombre con el que ella definía a uno de los fiscales del caso, les estaba ayudando, les estaba dando información que era secreta, y les estaba permitiendo ir controlando, teledirigiendo el caso para que efectivamente fuera contra OK Diario y contra Eduardo Inda. Esas pruebas ya han sido entregadas judicialmente. De momento, el juez lo que ha decidido es que Pablo Iglesias deja de estar en condición de víctima en este caso y decidirá en qué condición está. Ese paso está por dar por parte del juez. Atención al tono que está cogiendo este asunto, porque Pablo Iglesias pensaba que iba a utilizar esto para cerrar un medio de comunicación y para meter en prisión a una persona, como él dijo verbalmente, y resulta que en estos momentos lo que sabemos es que cuando le devuelve la tarjeta, esa tarjeta está destruida. Después ha cambiado la versión. ¿Y qué es lo que ha dicho Dina? Ha dicho, no, me la dio, yo pude acceder y luego, ¡paf!, automáticamente se destruyó. Hombre, la versión no parece que tenga mucho sustento, ¿no? Por lo menos científico, pero bueno, la cuestión es que en la primera versión, vamos a ver si la tenemos y la podemos escuchar, y así escuchamos cómo ella personalmente dijo en sede judicial que le había entregado la tarjeta a Pablo Iglesias, ergo la tenía él, y que cuando se la entrega ya destruida, que no se puede acceder a los datos. Vamos a escucharlo.
y yo nunca he tenido acceso al contenido de esa tarjeta. Esa tarjeta me la da Pablo, me la entrega Pablo, me dice que se la había entregado el presidente del grupo Z en una reunión confidencial con él, y yo tengo esa tarjeta, pero nunca jamás he tenido acceso al contenido de esa tarjeta. Cuando habla usted de Pablo, ¿se refiere a Pablo Iglesias? Sí, me la entregó. Me entregó la tarjeta, lo que pasa es que nunca he conseguido saber qué es lo que había en esa tarjeta para comprobar que lo que le entregaron a él en la tarjeta es el contenido de mi móvil. ¿Por qué no? Toma ya. Luego cambia la versión. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo con este asunto? No te voy a pedir que te extralimites, no vaya a ser que al final resulte que el que tenga un problema seas tú, sea yo, pero desde el punto de vista policial, ¿te parece muy consistente lo que estamos escuchando, la versión que hemos escuchado de Pablo Iglesias, de que había una OK-cloaca montada que incluía a una OK-cloaca policial, porque había una policía patriótica que lo perseguía, y luego resulta que la propia persona afectada, porque se le ha retirado la tarjeta donde venían esos mensajes que desacreditaban a Pablo Iglesias, dice que es ella personalmente la que ha recibido la tarjeta destruida de manos de Pablo Iglesias y que, por cierto, se la entregan de un determinado grupo de comunicación donde estaba, efectivamente, Interview, la revista que yo he mencionado. Tú lo has resumido perfectamente. Yo creo que hay poco que añadir a lo que acabas de decir, Carlos, pero es vergonzoso. Es decir, como tú has dicho, Iglesias presenta una denuncia falsa, resumiendo, contra un delito inexistente, que no, como se ha demostrado no existía, y ha utilizado a fiscales, cuando menos de dudosa honorabilidad, para montar la campaña electoral del 2019 basado en esa denuncia. Pero es que es más allá, Carlos, todavía. Es decir, es la primera vez en democracia que un juez instructor de la Audiencia Nacional acusa a la Fiscalía de intentar exculpar a Pablo Iglesias, que nunca lo he visto en democracia, y llevo 34 años de policía. Por tanto, ojito a lo que estamos diciendo, que ese señor puede decir lo que le dé la gana. La señora Dina, como tú dices, ha cambiado hasta en 10 ocasiones de versión. Como consecuencia de ello, yo creo que le han dado la dirección del medio digital en el cual está vinculado a Podemos. Ya digo, pero ha dado 10 versiones diferentes en sede judicial, y como consecuencia de ello, el juez ha quitado pobrecito él, señor Iglesias, que era víctima, que era el que había utilizado, como tú bien dices, las cloacas del Estado de Villarejo contra él, para inculparle, o veremos a ver si imputarle incluso hasta 2 posibles delitos. Pero estamos en esa etapa ahora mismo. Hay los informes puntuales, Carlos, en los cuales son contundentes. En uno de ellos se destaca que los mensajes que publica OK Diario son simples pantallazos tomados por Dina por ella misma, es decir, que en lo cual eso que tú has dicho que él acusaba a OK Diario lo desmonta completamente en uno de los informes policiales. Y hay otro informe de Policía Científica en el cual reconoce que la tarjeta de Iglesias se entrega a Dina, presentaba daños físicos, estaba parcialmente quemada y que pudo ser destruida en un microondas. Cuando después de este informe de Policía Científica, el juez llama otra vez a declarar en mayo a Dina y cambia la fecha, dice que es en verano del 2016 cuando se la da el señor Iglesias, evidentemente con la instrucción del juez se ve que es mentira, porque la expareja de Dina ya la mandó al Reino Unido en septiembre del 2017. Es decir, que ahí quedaba claramente demostrado de que de los 6-7 meses que decía Dina que se había quedado con la tarjeta señor Iglesias, en esta segunda diligencia se demuestra que ha tenido en su poder año y medio. Y como tú bien dices, al señor Villarejo, que no la robó ni que no fue el que se incautó de esta grabación, se la entregaron 2 periodistas de Interview, al igual que al señor Iglesias se la entregó el editor Asensio de Interview. Por tanto, ojito con lo que estamos diciendo. Este grave crisis, o voy a decir, por no decir otra barbaridad, Carlos, en cualquier país democrático hubiese conllevado la dimisión o el cese de un cargo electo en un gobierno. Sin embargo, aquí vemos que siguen soltando mierda, y en lugar de ser prudentes y callar a la espera de la instrucción del juez, vemos que tendréis culpa vosotros, lo que hay diario, que tendrá culpa la policía, que tendrá culpa Villarejo, pero el juez, en este caso, está manteniéndose firme, está desmontando a los fiscales y, ojo, fíjate que nosotros dependemos en muchos casos, las actuaciones policiales, de las actuaciones de los fiscales.
a estos fiscales, simplemente por higiene en la causa, higiene democrática, deberían haber sido apartados de la causa. Y ahí siguen en ella. Es decir, Iron Man y Batman, como se conocía a uno y a otro, siguen en la causa, ya digo, cuando menos, simplemente por higiene democrática, Carlos, deberían haber sido apartados. Ya digo que es la primera vez en mi democracia que veo que un juez llama la atención a la Fiscalía y les dice que en vez de defender al Estado, defiende al posible acusado, y que veremos cómo acaba el tema, pero desde luego mal color tiene cuando ya debería haber sido cesado el señor Iglesias y desde luego imputado, ya digo, hasta 2 posibles delitos por la causa de la tarjeta de Dina. Alfredo, te hago una última pregunta, porque efectivamente los 2 fiscales continúan después de una reunión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con Luzón, el responsable máximo de la Fiscalía Anticorrupción, de la que se ha filtrado que las reuniones para mantenerlos y defenderlos a los fiscales. Entonces, yo ya no sé muy bien en qué fase de incorporación a la situación venezolana estamos, pero que estamos en la rampa de entrada a la situación venezolana es obvia, porque es que estamos hablando de cargos sobre un vicepresidente, de acusaciones a un vicepresidente. Si esto le hubiese ocurrido al Partido Popular o a Vox o a Ciudadanos, ¿exactamente cuántos microsegundos tardaban en tener que dimitir? Cero, pero fíjate, además, que todo lo que hemos hablado, que has comentado tú y te acabo de comentar yo, ¿te acuerdas el abogado Manuel Calvente, que fue echado de Podemos se ha aportado a la causa porque ya hace meses ya denunció, y lo voy a decir, graves irregularidades de la abogada Marta Flor por anteponer sus relaciones íntimas con el fiscal de un asunto importante de anticorrupción? Es decir, fíjate hasta qué punto que hace meses ya se estaba aventurando, es decir, se estaba adelantando incluso a los medios digitales y a los medios de comunicación, y ahora es cuando se aporta a la causa el testimonio de este señor abogado de Podemos, como decía, y que le cesaron, le echaron, le expulsaron porque denunció graves irregularidades, ya digo, y que, sin embargo, en lugar de defender el Estado de Derecho, el Estado judicial, y que los jueces y fiscales instasen a la fiscal general del Estado a que, evidentemente, apartarse todos los fiscales, aquí decimos todo lo contrario. Es decir, seguimos engordando, siguen respaldando a aquellos que se ha demostrado una dudosa honorabilidad, y como tú dices, no quiero pensar, Carlos, hubiera sido del PP, de Vox o de cualquier otro partido político. Estarían en las calles, estarían todo el día en los medios de comunicación, y esta señora, en su medio digital, que es el fin a medio a Podemos, ni le quiero nombrar, pues evidentemente estaría todos los días sacando mierda para que este odio que están haciendo en las calles, Carlos, este odio que están instaurando en la sociedad, y que la Fiscalía Antiodio, al igual que la Anticorrupción, que no entiendo esta Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía normal, que debería ser una misma Fiscalía, totalmente. Debería imputar todos los delitos, ya digo, pero de momento estamos en lo que estamos, policialmente seguiremos trabajando. Nos ha instado el juez Castellón a otro informe a la Policía Científica para una comisión rogatoria al Reino Unido, para que digan cómo y cuándo se destruyó esa tarjeta, y otro informe a la Policía Científica, ya digo, para decir cómo y de qué manera se pudo haber destruido. Esperemos estos informes, pero ya digo que los medios apesebrados, Carlos, a mí como policía me indignan que en esto que es muy gravoso y que ha utilizado un miembro del gobierno para echar mierda contra un medio de comunicación, contra la cloaca del Estado, como él decía, contra un comisario, bueno, que luego fue detenido y que se ha demostrado que es mentira, en lugar de todo esto callan como lo que evidentemente demuestran que son, y en vez de decir que esta barbaridad, la Fiscalía favorable al gobierno, la Fiscalía favorable a un posible delincuente, sin embargo callan, no dice nada, y los que decís, ya digo, ahí están, os ponen el disparadero para que seáis los más malos del mundo, intenten desprestigiaros cuando evidentemente sois los que habéis demostrado que decís y contéis las cosas como realmente son. Seguir en ese estado, Carlos, porque desde luego los españoles nos merecemos algo mucho más transparente y algo mucho más democrático que lo que tenemos, y sacando como sacáis las cloacas del señor de la coleta, veremos cómo acaba la historia. Alfredo, un abrazo muy fuerte, de verdad. De vuelta, Carlos, muchas gracias. Os pido una mini frase, porque la verdad que se nos ha consumido todo el tiempo del programa, pero muy rápido. Muy rápido, el señor Iglesias se enfrenta claramente a 2 delitos. Uno, de una denuncia falsa, precisamente contra que os denuncia a vosotros, y otra de obstrucción a la justicia al devolver la tarjeta destrozada. Y lo dice la señora Dina, que le devuelve la tarjeta destrozada. Y todo esto porque el señor Iglesias quería ocultar un escándalo de cuernos, y lo utilizó como arma arrojadiza para las cloacas del Estado y para un diario que no tenía nada que ver
con esta historia. Es un escándalo y si este señor no es condenado, en España no hay justicia y no hay democracia. Yo realmente creo que esto forma parte de la deriva totalitaria en la que el gobierno de Pablo Iglesias y de Sánchez Castejón nos están llevando, porque claramente están poniendo a la Fiscalía General, a fiscales generales, al servicio de nuevo del partido, no de la justicia, sino del partido, de su interés. Es que yo simplemente diría una cosa, o sea, sobre la forma de proceder de Pablo Iglesias es obvio que no hay que añadir nada. Ahora, para la gente que nos pueda ver y que pueda pensar que el Partido Socialista pacta con gente normal, el Partido Socialista está totalmente al corriente de esto. Una de esas personas que ha mencionado Alfredo Perdiguero, periodista de Interview, que estaba al corriente, ¿saben quién era? Un señor llamado Pozas. ¿Saben quién era Pozas? Una persona que lo tenía en prensa de Moncloa, Pedro Sánchez. ¿Estaba o no estaba al corriente de todo lo que ocurría ahí? ¿Estaba o no estaba al corriente? ¿O es que le ocultaba información a su propio jefe? Eso no se lo cree absolutamente nadie. Bueno, dicho eso, una persona que es capaz de inventarse una acusación contra un periodista, solamente les dejo ahí la pregunta, para que ustedes la mastiquen y a todas esas personas que le digan que son partidos normales, se la trasladan. Una persona que es capaz de inventarse contra un medio crítico una acusación, ¿va a ser o va a tener muchas dudas en inventarse cualquier cosa contra cualquier persona que desafíe su dictadura? Piénsenlo, piénsenlo. En Venezuela hubo gente que dudó, ¿vale? Leopoldo López estuvo en prisión porque se le acusó falsamente de montar un golpe de Estado. ¿Les suena? La acusación falsa es lo más fácil si controlas los instrumentos del Estado. Piénsenlo. Y cuando les diga a alguien, no, el Partido Socialista es un partido muy majo, pacta con gente muy normal, repítanle esta pregunta. ¿Alguien que es capaz de inventarse acusaciones falsas para acabar con un periódico crítico, se lo pensará para acabar con cualquiera que desafíe su poder? Pues no, la respuesta es no. Bueno, hasta aquí hemos llegado, nos hemos ido de tiempo para no variar. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos ustedes, ya saben que tienen tertulias a las 10 de la noche, desde el lunes hasta el domingo, y nosotros aquí estaremos esperándoles, por supuesto, Jesús Ángel Rojo el sábado, Javier Algarra de lunes a viernes, y nosotros aquí les esperamos, domingo 10 de la noche, ya saben, hasta entonces, a levantar España. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.